Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a nuestro nuevo podcast de Conectando Recursos Humanos y Tecnología. Hoy tenemos como invitado especial, además me hace mucha ilusión de tenerte aquí con nosotros, a Daniel Ruiz. Él es experto en recursos humanos e inteligencia artificial, sobre todo lo que hace referencia a la parte de KPIs, ¿no? de cuadros de mando. Bienvenido a nuestro podcast, Dani. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. La misma ilusión me hace a mí compartir aquí espacio contigo. Pues oye, tenemos una batería de preguntas que me he preparado por curiosidad que tenemos con el tema de la IA, ¿no? Sabes que a nivel de inteligencia artificial cada día esto es nuevo, cada día salen cosas nuevas, utilizamos muchos de nosotros, ya estamos con los LLMs, pues nuestro ChatGPT, nuestro Copilot, nuestro Gemini, los cuales nos dan como una asistencia a preguntas que tenemos, dudas que nos salen, ayuda o apoyo en redacción de emails, ¿no? Esto más o menos casi todos estamos ya metidos en esto, ¿no? Pero sí que a nivel de empresa, y sobre todo muchos de nuestros oyentes que son empresas, ¿no? Pymes, pequeñas, medianas, grandes, la gestión de los KPIs, ¿hasta qué punto llega la IA en lo que es la gestión, ¿no? Porque manejamos datos, ¿no? Las empresas manejamos muchos datos. ¿Cómo entra la parte de IA en los KPIs? A ver, vivimos ya llevamos mucho tiempo trabajando los datos en las áreas de recursos humanos, que es lo que a mí en lo que yo estoy, ¿no? Porque hay otras áreas que empezaron mucho antes que nosotros. Es cierto. Pero recursos humanos llevamos ya muchos años trabajando con datos. Y ahora pues ya nos ha llegado esa infoxicación, ese exceso de datos, porque en realidad hay una frase célebre que dice que las empresas están ahogadas en datos, pero sedientas de información. Es decir, es cómo convertimos esos datos en información y en información accionable. Uh-huh. Y en esto la IA nos puede ayudar mucho, porque los dashboards al final nos permiten mostrar indicadores, pero normalmente son estáticos, son autopsias, uh-huh, ¿vale? Sí. Cuando ya está, ¿no? Ya está hecho. Cuando ya ha pasado el retrovisor, uh-huh, y son cementerios de datos. Al final hay herramientas muy chulas. Yo trabajo desde hace 10 años, 15 años. Quizá ya trabajaba con ClipView, uh-huh, Sense, con Power BI, desde que arrancó y que nos permitían jugar con los datos, hacer digging, hacer filtros complejos y nos permitían bucear en los datos. Pero eso no es lo mismo que buscar datos en tiempo real, recibir asesoramiento, prescripciones sobre tus propios datos, y la IA ha venido a cambiarlo todo. ¿Tú crees que las empresas están... ¿En qué momento están las empresas? ¿No están en el momento ahora, como consultor también, están en el momento de tengo los datos y no sé qué hacer con ellos, o tengo los datos y veo 4 reflejados en los KPIs que me dan una idea o una visión más o menos? ¿Me atrevo o no en la IA? ¿En qué momento crees ahora que las empresas estamos? La mayor parte de los profesionales, lo decías tú antes, ya utilizamos agentes de IA, ya podemos trabajar con datos con mucha facilidad y acceder a esa analítica avanzada, uh-huh, que antes tenías que saber mucho de analítica, de estadística para poder trabajar con esos datos, y ahora eso ya se ha democratizado completamente. Pero estamos en hacer las cosas bien. Primero hacer las cosas legalmente, porque nos ha llegado antes la tecnología, por supuesto, que la legislación o que la coherencia o que la ética, en algunos casos, para usar esos datos. Es verdad. Entonces, estamos en un momento en el que sabemos que tenemos las soluciones, pero a lo mejor no nos estamos haciendo las preguntas adecuadas y no sabemos gestionar un proyecto de IA como tiene que ser, en el orden correcto, que siempre parte de hacerte las preguntas de negocio correctas o no correctas, simplemente transformar la necesidad, el miedo, el problema en preguntas analíticas que puedas responder con datos. Y a partir de ahí es que nace un proyecto para modelar una solución con inteligencia artificial. Claro, y también añadir la calidad del dato, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos clientes que nos dicen, no, si quiero sacar esta información, ya, pero tú, ¿cómo tienes tu base de datos? ¿La tienes ordenada? ¿La tienes cambiada y la tienes modificada por todos lados? ¿Tienes remaches ahí que has ido poniendo? Para mí sería como muy importante, ¿no? Un data lake o un sitio en el cual podamos poner la información y que esa información se ordene para que luego cuando pongamos agentes o cuando pongamos el programa que queramos, esa información esté ordenada para sacar este dato, ¿no? A ver, en eso también hemos ganado mucho. Es decir, ahora ya cuando hablamos de data lake parece como que es muy complejo y que hay que acceder a una cantidad de datos. No es necesario, ¿verdad? Los RAG, que es de lo que hay por debajo del asistente,
ya se encarga de conectar esas bases de datos, de darles sentido muchas veces. Tienes que auditarlo, tienes que supervisarlo, pero se encargan de eso. El tema aquí consiste en que hay un concepto de informático que yo tuve la suerte de arrancar mi carrera profesional en una empresa de tecnología, en BQ hace muchos años, y tenía un equipo de ingenieros alrededor que me ayudaron muchísimo, y yo no tengo formación técnica de base, tengo formación económica, social, entonces me ayudaron a entender ciertas cosas. Y hay un concepto que es el GIGO, o no sé cómo se dice, el garbage in, garbage out. Es decir, que si le metes basura, vas a sacar basura. Eso es lo que hablamos ahora de las alucinaciones. Sí. Es decir, si tú no le metes la información ordenada o la información realmente relevante para la consulta que le estás haciendo, él te va a dar una respuesta. Tu asistente te va a dar una respuesta. Y surgen las alucinaciones, porque si no es capaz de sacar una respuesta coherente con la información que tú le has metido, te va a sacar una respuesta con apariencia de veracidad. Ahora pasamos al mundo de los abogados. Con apariencia de veracidad y que parece que tiene coherencia, pero que en realidad es basura, porque los datos que tenía no eran los correctos para sacar esas conclusiones. Sí, no, y es que es una tarea para mí fundamental. Es decir, tenemos muchas consultas. No, pero yo quiero sacar estos KPIs. Ya, pero ¿qué tienes? Bueno, no, tengo un poquito aquí, tengo otro poquito allí, que está a medias, pero luego que calcule y que te haga. Bueno, para mí es fundamental, ¿no? Y como consejo diríamos, ¿no? Primero ten una base de datos sólida, que la información sea acurada al 100%. No nos vale que tengas que estar entrando información manual, sino que todo eso tiene que estar, es fruto de unos cálculos y de una supervisión de la base de datos, porque al final la IA nos facilita si el humano también ha estado detrás ordenando todo esto. Porque viene para sustituir, como mucha gente dice, bueno, yo creo que no, que viene para apoyar al humano especializado, ¿no? Entonces, ahí como que este recorrido de, oye, una base de datos bien, un análisis, unos cálculos bien hechos, y luego creo que viene el KPI, ¿no? O el dashboard que me arroja toda esta información que yo he estado trabajando. Sí. A ver, la intervención del humano, del gestor, del que está por detrás, de la cabeza pensante, exactamente, que no tiene la capacidad que nos da la tecnología, pero sí tiene que estar por detrás para supervisarla. Lo que nos da es que tiene que hacer las preguntas correctas de negocio y, por tanto, saber de qué fuentes tiene que beber. Y beber de unas fuentes correctas quiere decir que vamos a meter en la coctelera o vamos a meter en la analítica avanzada o en el modelo de Machine Learning, si nos ponemos más técnicos, la información correcta, que tampoco hace falta hacer un trabajo de ordenarla, limpiarla, depurarla manual, sino que lo que tienes que saber es de dónde estás cogiendo la información, si esa información es relevante, pasarle una capa de supervisión en la que elimines pues, datos incorrectos, datos erróneos. Eso es. Pero creo que esa parte es más fácil que la más compleja, que es el sesgo cognitivo. Es decir, nosotros como personas, nuestro juicio humano está lleno de sesgos. Es muy importante que nosotros, que somos los que configuramos el algoritmo, al final la pregunta, el cómo piensa la inteligencia artificial, tenemos que ser capaces de no trasladar el sesgo humano al sesgo matemático, al sesgo analítico. Entonces ahí está la supervisión humana, también en la depuración del dato, pero creo que es algo más mecánico y que una vez que lo consigues y tienes una base de datos estructurada, va a ir alimentándose de las fuentes de las que beba y ya se va a ir trasladando de manera automática, de una forma correcta y ordenada a tu modelo de Machine Learning o que utilices, pero es ese no transmitir los sesgos y ese saber entrenar al algoritmo para auditar las respuestas y ir viendo, bueno, pues con las respuestas no corresponden con los criterios que crees que debe tener éticos y de negocio, pues poder entrenar y reentrenar a esa inteligencia para que, bueno, pues vaya sacando conclusiones correctas, adecuadas y sin sesgos. Claro. No, estoy totalmente de acuerdo. Hasta ahora, los KPIs que teníamos, como tú decías al principio, ¿no? Están basados en lo que ha pasado, en la autopsia, ¿no? Es, oye, hemos tenido tantos costes, hemos tenido tantos empleados, hemos tenido tantas bajas, hemos tenido esto, pero ya a todo lo pasado, ¿no? ¿Cómo nos va a influir esto en los KPIs a futuro? Es decir, yo creo que las empresas ya tenemos que empezar a trabajar ya en KPIs futuros. ¿Qué nos da? ¿Cómo lo hacemos esto? Oriéntanos un poco, Dani, a cómo tú lo ves, ¿no? Desde tu perspectiva. Bajo mi punto de vista, lo que ganamos con estas herramientas es que vamos a seguir calculando esos indicadores, pero lo que podemos hacer es poner contexto a los indicadores y correlacionarlos entre ellos.
Y hay que encontrar correlaciones causales. Y esto es, son correlaciones en las que realmente un indicador influye en el otro. Y esto nos lo permite hacer la inteligencia artificial de una manera súper fácil. Muy fácil, ¿no? Cuando para el humano es muy difícil. Tú ves una correlación simple. ¿Qué quieres decir en correlación para nuestros oyentes? Cuando ves un indicador que se mueve en la misma dirección que otro o en una dirección opuesta, dices, bueno, pues uno es causa y el otro es consecuencia. Y eso es lo que tendemos a pensar. Pero eso, la mayor parte de las veces, y esto es a base de prueba y error y de chocarte a veces y que se te caigan tus ideas preconcebidas, no correlacionan por causa-efecto, sino que correlacionan porque se mueven en la misma dirección ante una tercera causa, una cuarta, una quinta. Es decir, ese multinivel, ese poder correlacionar algorítmicamente, matemáticamente, miles de situaciones, miles de indicadores, le permite a la IA encontrar correlaciones reales causa-efecto que son invisibles al ojo humano. Para nosotros hubiera sido imposible de poder Entonces, encontrarlas, es esa ¿no? capacidad de correlacionar correctamente las causas y los efectos lo que nos da una capacidad brutal para tomar decisiones. Porque un dashboard que te muestra un indicador, en realidad se ignora porque no vale para nada. Es decir, oye, sí, ya sé que tengo rotación, es un 7%. Vale, perfecto. Pero no te permite tomar una decisión. Un indicador se vuelve relevante cuando es accionable, cuando te lleva a tomar una decisión. Y la IA no es solo que te permite encontrar los insights, sino que además te permite proponerte las soluciones y lanzarte avisos. El insight te busca a ti, darte los avisos cuando esas situaciones pues, llegan. ¿Puedes poner algunos ejemplos de este tipo de implantaciones que habéis hecho de ella? Ejemplos, mira, el ejemplo básico típico, para aterrizarlo un poco, Sí. Porque está súper bien la explicación, pero seguramente lo entiendes y dices, ya, pero esto ¿cómo lo aterrizo yo ahora, ¿no? ¿Cómo lo hago ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo lo hago en casa? Sí. El ejemplo típico, y además un proyecto de mucho valor que se puede hacer relativamente fácil y rápido, es el del flight risk, la pérdida de talento. La pérdida de talento. La predicción de la pérdida de talento. Cuando una persona se va a desvincular emocional y legalmente. Primero lo hacen emocional, que muchas veces no nos damos cuenta. Y ellos han desconectado ya, ¿eh? Eso es. Y lo que te permite es que, bebiendo de los datos que ya tienes, que son datos de encuestas, de datos de retribución, de datos de desempeño, de datos de relaciones entre personas, puedes identificar de una forma temprana. Dicen los técnicos que 2 meses antes es cuando realmente se disparan los indicadores antes de la salida. Puedes detectar ese riesgo de salida. Puedes saber qué persona se ha desvinculado con criterios objetivos de un proyecto 2 meses antes de que lo verbalice o de que realmente él mismo diga, pues no puedo seguir aquí porque este no es mi sitio. Pero porque has analizado la evaluación del desempeño, la encuesta de clima laboral, has analizado las relaciones entre los compañeros, has tenido un agente, digamos, que te está analizando toda esta información. La retribución quizá que tiene comparada con la del mercado, ¿no? ¿Entiendo? Técnicamente, ¿qué es? Es analizar esos indicadores de manera individual. Tú estás analizando si esa persona alcanza sus objetivos, tú estás analizando con una ONA un análisis de redes organizacionales que ahora está bastante limitado por RIA y con motivo, porque técnicamente se tiene que utilizar bien, pero puedes analizar qué grado de relación tiene con sus compañeros, qué grado de relación tiene con sus clientes, digamos cuánto interactúa. Puedes ver la encuesta de clima, digamos cuáles son las respuestas de su área de influencia, cuáles son las respuestas no personales, porque normalmente y deben ser anónimas. Lo ves por grupos, por colectivos. Entonces puedes ver multinivel cómo una persona va cambiando sus comportamientos, sus patrones de comportamiento de una manera anticipada a una decisión que va a tomar. En cualquier sentido, hablamos del brain drain, de la pérdida de talento, porque es lo que más daño hace a una organización. Totalmente. Que una persona se desvincule emocional. Además, con lo que cuesta encontrar talento hoy en día. Exacto, es que es doble. Por eso suele ser el primer caso de uso, el encontrar qué datos tienes, de qué manera construyes esa información y luego cómo correlacionarla, encontrar las causas-efectos para anticiparte y que la propia IA te proponga soluciones. Medidas, y te diga, ¿no? Oye, en este momento hay una red flag, aquí está pasando algo, aquí hay un patrón de comportamiento que ha cambiado. Y eso esto es brutal, ¿eh? Y eso es brutal. Sí, a nivel de organizaciones a los que
en general, porque todos los sectores en España nos cuesta mucho encontrar talento. Entonces, una vez lo has encontrado, lo que quieres es herramientas para retenerlo. Porque eso es, retenerlo, motivarlo. Y mantenerlo, digamos, activo y aportando valor. Sí. Sobre todo, lograr conseguir que la persona mantenga su valor, se sienta valorado y aporte al negocio, independientemente del tiempo que llegue, del área en el que esté. Y a veces hace falta mover el talento porque lo necesita la persona y lo necesita. Sí, no está de acuerdo. No, y que la rotación, yo siempre digo, en una medida justa, es necesaria la rotación para que entre y salga gente y para respirar aires nuevos. A veces la gente de fuera te trae formas nuevas de pensar, te influyen los demás. Me refiero a que una cierta rotación también está bien. Evitar la endogamia. Y sí, igual que la deuda. Hay una rotación sana y una deuda sana, y hay unos niveles naturales. Exactamente. En el que la vida nos cambia, las empresas cambian. Y tenemos que ir por aquí. No nos tiene que dar miedo. Eso es. A tener esa rotación. Verlo con naturalidad y sobre todo saber predecirlo para tomar decisiones anticipadas. Con tiempos y en forma. Oye, ¿tú crees que la IA puede sustituir la intuición de los directivos? Es decir, a las personas que estamos dirigiendo empresas, ¿puede ser algo que nos afecte? ¿Nos puede ayudar más que sustituir? ¿Lo podemos utilizar como apoyo en ciertas decisiones que tomemos, ¿no? De, oye, pues mira, en este centro de aquí me sobran 3 personas, o no, o me faltan 5. ¿Nos puede ayudar o sustituir? ¿Cuál es? Lo tienes muy claro porque has dado la respuesta en la pregunta. ¿Sí o no? No viene a sustituirnos, viene a aumentar nuestras capacidades. Es decir, donde no llega el intelecto humano, llega la IA. Es que yo me encuentro a veces, te lo digo así porque yo me encuentro que a veces digo, me gustaría dar un pasito más de lo que sé, pero me gustaría un poquito más. Y ese refuerzo y esa visión que te da a veces, claro, depende mucho de los prompts que le pongas y depende mucho cómo le pidas la info, pero te abre como un mundo que dices, claro, no hubiera llegado nunca ahí yo. Los agentes nos dan información y nos ayudan a tener más conocimiento, más información. Más información, no más conocimiento. Pero te abren mucho. Te abre, pero a veces es intoxicación, porque cuando tienes un exceso de información... Bueno, sí, eso también, claro. A veces también pierdes la capacidad pues te genera más dudas que certidumbres el tener más información. Y ahí vienen los modelos. Porque tirar de un agente al final es el camino rápido. Sí. Oye, le pregunto a un agente y que responda por mí. Te estás autosustituyendo por un agente de IA. Entonces lo que tienes que hacer es ser capaz de construir modelos. Primero, agentes especializados, no preguntarle a la IA porque sí, sino tener agentes especializados, entrenados para lo que corresponde y con un RAG por detrás. Es decir, el RAG, y lo explico... vamos a aterrizar lo que es un RAG. El asistente es la capa de interacción, es con quien tú hablas, ¿no? Con lenguaje natural. Ese es el asistente. Pero el RAG es de dónde bebes el modelo que hay por detrás. En realidad no es el modelo, pero bueno, es cómo trabaja la inteligencia. Es decir, es de qué bases bebe. Si le dejas beber de Internet, por lo tanto va a beber de blogs en el que se digan locuras, o aumentas la posibilidad de que tenga alucinaciones, o le haces beber de fuentes realmente depuradas, juradas, que es lo que decías antes. Yo tengo ahí como una frase que me hace ver muy claro a nivel muy básico lo que es un RAG, y en una formación que hice hace un tiempo, decía, bueno, es como el librero de la librería, ¿no? Es el que te busca como que la información y te la ordena para que luego el LM la sepa leer bien. Exacto. Me hizo esa reflexión y dije, pues mira, así como que lo entiendo bastante mejor, sí, ¿no? No tan técnico. Súper bien explicado. Es decir, bebe de donde tiene que beber. Eso es. Decir, sabe dónde tiene que ir a buscar la información en cada momento el RAG. Y eso es un tema humano. Y eso no podemos poner eso en manos de la IA. Es decir, eso tenemos que auditarlo, y porque hay un riesgo de sesgo, un riesgo ético de que beba de información confidencial, el sesgo de que, encuentre una manera encuentre un criterio para tomar no para tomar decisiones, que las tomas tú, pero de darte prescripciones que realmente no sea un criterio objetivo o que tenga, una desviación de lo que es moralmente correcto. Entonces la persona siempre tiene que estar por detrás. Claro. Y creo que eso no va a cambiar por mucho que avance la tecnología. No, hay posiciones que probablemente sí, que hay posiciones que se van a eliminar y sustituir por otras. Yo siempre digo, bueno, eliminarán estas, pero se crearán unas de nuevas. Lo que pasa es que hay que prepararnos para estar preparados para estas nuevas, ¿no? Pero es cierto que habrá un cambio, y hay un cambio ya. Lo que pasa es que hay
gente o empresas que todavía no están metidas ahí, pero yo creo que en poco tiempo tienen que estar ya entrando en el mundo tecnológico y de la IA. Sobre todo ahí soy menos optimista. ¿No? ¿Sí? Yo hace 10 años arranqué con un proyecto de formación, con un máster en el que poníamos ahí unas diapositivas al arranque y queríamos motivar a la gente y ponerle contexto, y yo les decía, oye, mira, primera, segunda revolución industrial, hubo un desplazamiento laboral brutal, ¿Sí? es decir, con las máquinas, con la máquina de vapor, con tal, pero ese desplazamiento laboral nos llevó a que las personas hicieran otras cosas y además a mejorar sus condiciones de vida. Totalmente. La revolución industrial no solamente mejora la forma en la que fabricamos, ¿no?, sino que también tiene como consecuencia el aumento de la esperanza de vida, la reducción de la mortalidad infantil, el aumento de la población mundial. Se duplicó en la segunda revolución industrial la población mundial. Creo que va a ser muy dolorosa esta cuarta revolución industrial, porque ese desplazamiento laboral nos va a llegar demasiado rápido. Ya. Más rápido. Es que va muy rápido. Es que va muy rápido, ¿eh? Más rápido de lo que llegó en revoluciones anteriores. Sí. Y luego, por otro lado, no solo que nos llega rápido, sino que además esas tareas con las que los becarios, entiéndeme, la gente que accede al mercado laboral, aprendía, son cosas que están completamente superadas por la inteligencia artificial. Por tanto, les va a quitar la oportunidad a las personas que arrancan en su vida laboral de aprender de esas cosas sencillas, que son las que hacen que vayamos ganando experiencia, confianza y destreza, ¿no? Entonces, yo ahí sí que no soy optimista y creo que va a necesitar mucha intervención, mucha regulación para poder hacer que las nuevas generaciones pues lleguen. Hay una transformación. Sí, yo creo que tiene que haber una transformación también, un poco del modelo de aprendizaje. Y bueno, también es cierto que la gente joven se agarra muy rápido a lo que es la tecnología y te generan agentes, o sea, te hacen un agente en 3 minutos, que a lo mejor nosotros o yo necesitaría como toda la tarde, pero ellos en 2 minutos te generan un agente que le hace todo un proceso de ventas y te quedas y dices, pero ya lo has hecho. Un nativo tecnológico está claro que lo tiene en el ADN, ¿no? Eso es. Ya es. Yo creo que será como una transformación también de lo que son los becarios y la forma de trabajar de los juniors. Creo que también nos va a cambiar ese modelo, ¿no? Sí, ojalá que sí. Sí. Lo veremos cuando cambie. Lo iremos viendo. Ese espacio ya no nos toca a nosotros, pero bueno, lo iremos viendo. Dani, ¿qué áreas de la empresa son las que primero se están adaptando a la IA a nivel de KPIs y finanzas, recursos humanos, ventas, marketing? ¿Qué crees tú que están siendo los primeros, ¿no? O recursos humanos quizás son los primeros, no lo sé. Por lo que estás viendo, por eso te pregunto. No somos pioneros, por suerte, ojo también, que ser el pionero quiere decir probar mucho, moverte, ¿verdad?, en un entorno de incertidumbre mucho más grande. A ver, el sector financiero, en el que ahora yo estoy entrando un poquito también con un proyecto personal, fue el primero en regular muy bien las formas de trabajar con los acuerdos de Basilea, un tema muy crítico, ¿no? El cómo gestionamos las finanzas. Se pusieron normas muy claras hace muchos años que han permitido crecer de una manera muy ordenada, con unos criterios muy homogéneos entre todas las instituciones y entre todas las empresas. ¿Qué le ocurre a recursos humanos? Que esa regulación es mucho más subjetiva. Nos está llegando ahora la RIA, o el IA Act, o como lo queramos llamar, a esta regulación. Europa está liderando la conversación sobre esa regulación ética, que me parece maravilloso. Muchas veces se critica que China y Estados Unidos lideran el desarrollo tecnológico y nosotros parece que somos el freno, que lideramos la ética y la moral. Aquí regulamos muy bien. Aquí sabemos regular. Pero creo que es muy necesario, porque sinceramente creo que la tecnología, si se ralentiza un poco el ritmo de avance de la tecnología, creo que no lo vamos a notar, porque es mayor la velocidad a la capacidad de asimilación, por tanto no lo vamos a notar y vamos a trabajar en un entorno en el que va a generar más confianza y vamos a poder hacer las cosas con mayor criterio. Entonces, recursos humanos necesita esa madurez, necesita líderes, es decir, necesita también gestores que apliquen esa ética y esa transformación de necesidades de negocio en preguntas analíticas y modelos predictivos, pero necesitamos que la ética baje muy, muy rápido, porque las cosas que se pueden hacer, las decisiones que se pueden tomar de manera automatizada
sobre la vida de las personas, sobre cosas como nuestra retribución, el que entres o no entres en un proyecto, o el que te cambian la vida demasiado para que se tomen sin un criterio y sin un bagaje en este área. Bueno, dentro de todo lo que abarca la IA, ¿no? Uno de los puntos fundamentales es el gobierno del dato. Es decir, es aterrizar esto a tener una buena seguridad del dato, una buena responsabilidad del dato, una ética del dato. Es decir, no solamente es que la IA vale todo, no, hay que ser muy conscientes como empresa que el gobierno del dato es fundamental. No solamente valen hacer unas copias de seguridad y ya, sino que va mucho más allá, ¿no? Entonces, todo eso es mezclado con el mundo de la IA, el gobierno del dato, la responsabilidad, la coherencia, pues la ética, lo que tú comentabas también, ¿no? Empezabas por la depuración del dato. Eso es, la depuración es la parte objetiva cuando de verdad quieres que el dato sea correcto. Y luego también está el sesgo de confirmación. Es decir, el utilizar la IA para que reconfirme tus propios sesgos y traslades a esos entornos analíticos cosas que no son correctas. Preguntas correctas, es decir, preguntas adecuadas con datos correctos y modelos. Y sobre todo, que no lo hemos mencionado antes, validar hipótesis. Es decir, ¿qué te permite la inteligencia artificial? Que cuando tú coges una necesidad de negocio y la transformas en una pregunta analítica, puedas construir hipótesis y jugar con ellas. Permíteme la palabra jugar. Sí, sí. Es decir, es lanzar ideas locas. Oye, ¿y esto correlaciona con esto? Y si meto esta información, cambia ¿tiene sentido algo el resultado. Y si yo tomo esta decisión, vamos a probar qué palancas estoy moviendo. Entonces, jugar con eso y validar tus hipótesis, poner en entredicho tus propias creencias, es algo brutal que nos permite la IA. Y para eso sirven los asistentes, sobre todo para eliminar tus propios sesgos y para, digamos, hacerte preguntas más trascendentales sobre tus ideas preconcebidas. Eso está bien, ¿eh? No todo el mundo se atreve a eso, ¿no? Hace falta un ejercicio de humildad. Eso es, hace falta como el ejercicio de humildad y decir, venga, va. Y a veces le digo, oye, con todo esto que te he contado, dime todos los puntos débiles que ves, ¿no? En todo esto que me has explicado y que hemos más o menos trazado, ahora dime qué es en lo peor que me puedo encontrar. Porque siempre, o sea, la IA, normalmente los LMs, siempre es fantástico todo y qué gran idea y te apoyo y tal. Pero también es bueno saberle preguntar, oye, dime los puntos críticos o dónde ves el problema ahí, en qué puedo, y te contestas. O sea, hablabas antes de los prompts, de promptear. Pues promptear, correcto, ahora lo usan los chavales, ¿no? La gente sí. El promptear, entrenar el algoritmo, lo primero que tiene, el asistente, lo primero es generarle un prompt en el que le des unas instrucciones de cómo quieres que funcione. Y esos prompts tienen que tener sí o sí un criterio que es el de no reconfirmes lo que yo te estoy contando. Es decir, no apoyes mis criterios por encima de la realidad. Es decir, oye, ten una actitud analítica y pon en duda lo que te estoy diciendo y de esta manera... Es que si no, todo le va bien. Entonces eres fantástico siempre, claro. Y el sesgo de confirmación se dispara y te conviertes en Dios. Te crees que eres Dios. Es verdad. Por lo menos te lo dice. Sí. Bueno, de esos días que tienes bajón, ¿no? Que dices, oye, mira, tengo un día de bajón hoy, déjame que voy a escribirle 4 cositas a ver si me animo. Para eso sí, pero si no hay que ser inteligente en los prompts, ¿eh? Súper peligroso el utilizar la inteligencia artificial como, como un psicólogo que te ayude. Porque sí es verdad que hay algunos asistentes ya preconfigurados en lo de Gemini, de ChatGPT, en el que tienes estos preconfigurados. Mucho cuidado con sustituir a los profesionales, todo de la salud mental, con este tipo de algoritmos, que al final lo que tienen es una mínima parametrización, pues para llevarte a un sitio que tampoco sabes muy bien. ¿Sabes dónde, no? Volviendo al mundo de las empresas, Dani, ¿cuál es el ROI? Porque claro, dices, sí, súper bien, la IA, inversión, si quiero tener mi propia IA, porque claro, una cosa es la IA que tenemos externa, otra cosa es yo como empresa quiero montar mi propia estructura de inteligencia artificial y mi propia organización basada en ejércitos de agentes, en un coordinador de agentes. Claro, esto es una inversión interesante. ¿Cuál es el ROI, no? Porque al final esperamos un retorno, todas las empresas. Esperamos un retorno, haces una inversión, pero esperas un retorno. Sé que es difícil porque no hay un dato exacto, pero ¿cuál crees que puede ser ese retorno, ¿no? En 3 años, en 2 años, en un 30%, en un 20%. ¿Cómo os movéis? Para mí lo primero es que la inversión debe ser en formación, en educación.
es la primera inversión. Antes de invertir en herramientas, hay que invertir en educación, en esa formación para el uso de las herramentas. La cultura, ¿no? La cultura de cambiar totalmente la cultura de la organización. Exacto, sería saber llevar tu cultura analógica a un entorno digital. No hace falta cambiar tu cultura, no hace falta dicen transformación, no hace falta ser una transformación, puede ser una consolidación para el entorno digital. Eso es fundamental. Y luego, antes de escalar un modelo de inteligencia artificial que te puede costar mucho dinero, hay que hacer pruebas en pequeñito y validar hipótesis con modelos muy sencillos. Quick wins, ¿no? Unas quick wins, exactamente. Además con preguntas de negocio que tampoco tienen que ser muy críticas. A veces es mejor empezar por preguntas de negocio más sencillas, que tú puedas entrenar un algoritmo, entrenar un modelo, y una vez que lo tienes trabajado y que ya te está sacando, digamos, ya te está prescribiendo soluciones que entiendes que son correctas, en ese momento escalarlo y trabajar con ello. Quiero ponerte un ejemplo para que no quede así como muy etéreo, ¿no? Mira, yo vengo te mencionaba antes BQ y los orígenes de mi etapa, de mi carrera profesional, en la que decíamos esa cultura de equivócate pronto y que sea un error barato. Pues el hacer un modelo de machine learning para una pregunta objetiva de negocio solo te cuesta formar a un profesional que lo haga, un profesional de la casa. Sí. Formarle en tecnología. Le formas, coges una pregunta sencilla de negocio, escalas un pequeño modelo de machine learning. Y no es una gran inversión esto. Es una gran inversión. ¿Y el retorno? La escalabilidad de eso es brutal. Entonces es muy fácil verle el retorno a la inversión, y lo hablamos antes off the record, ser pionero conlleva hacer grandes inversiones en tecnología. Ahora mismo eso es la curva, ¿no? Que es, digamos, esta curva, ¿no? En la que hay herramientas que parece que tienen mucho potencial, pero no llegan a ser de un uso masivo. Pues si llegas un poquito más tarde, puedes llegar a herramientas que ya se están consolidando, que ya tienen un valor probado, y por tanto puedes trabajar en entornos de menos incertidumbre, por lo menos en transición tecnológica. ¿Crees que estamos en un momento de cambio en el área, sobre todo de nómina? Aterrizo un poco más ya en la parte de la nómina, Hemos hablado más de recursos humanos y tal. El área de nómina, sabes que es un área muy administrativa, mucha gestión, muchos controles, ¿no? ¿Crees que puede ser fácil aplicar la IA en estos entornos de gestión administrativos, controles? ¿Cómo lo ves? A ver, me preguntabas antes sobre qué áreas se habían digitalizado, habían transicionado hacia la IA, y yo me he ido no te he respondido exactamente a esa pregunta, pero ahora vuelvo a ella, porque los departamentos, es decir, la industria es lo que más rápido se ha movido, a la industria 4.0. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eran cosas predecibles, eran cosas mecánicas, y además necesitabas que las máquinas se comunicaran para hacer procesos repetitivos. Eso pasa, ¿no? en el entorno de la nómina, ¿no? Que son procesos mensuales normalmente. Sí, cada mes hay que pagar la nómina. Gracias a Dios. Y la evaluación de desempeño, todos los procesos en la empresa a estos niveles son cíclicos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces se desaprovecha el dataset más importante de la compañía, que es el informe de nómina. El informe de nómina, tendríamos en esas hipótesis que te decía crear, es en todas las quinielas tiene que estar esa información. ¿Por qué? Porque nos ayuda a predecir, nos ayuda a confirmar y predecir desempeño, motivación y éxito. Es decir, gracias a los datos que contiene la nómina, puedes predecir muy fácilmente y de manera anticipada comportamientos de las personas. Sabemos que la nómina es la palanca fundamental, la más básica, es el maestro, ¿no? Digamos, sí. La palanca básica, ¿no? de la motivación es la retribución. Pues va mucho más allá, porque el entender cómo esa persona se está moviendo, o cómo es capaz de movilizarle, cómo se está, digamos, trasladando eso a su retribución, y cómo se modifican sus comportamientos en función a su retribución y a la inversa, es brutal, y no podemos dejar de usar esa información. Así que hacer la nómina no es solamente calcular los salarios, sino que además es utilizar esa información de una manera muy estratégica. Bueno, y además ahora es en junio cuando entra en vigor todo el tema de transparencia retributiva a nivel europeo. En España ya la tenemos hace unos años, que ya tenemos algunos podcasts hablando de todo el tema de retribución, pero
Además, esto va a ser ya transparente y puede ser muy transparente. Por tanto, la posición en la que ocupas tu salario como empleado versus a tus compañeros, versus a tu jefe, versus a tus subalternos, eso va a ser todo transparente. Uh-huh. Y es una parte ya, ¿no? Entonces, claro, contra antes tengamos la información, sobre todo para retener talento, ¿no? Contra antes tengamos esta información, antes podamos ver los sesgos que hay, claro, mucha más visibilidad nos tendrá para poder retener este talento, ¿no? Es que, claro, vamos ahora en un momento en el mundo de la nómina en el que hay muchos inputs que nos van a cambiar el modelo de trabajo a fecha de hoy y tenemos que estar preparados. Yo creo que es una oportunidad, también es verdad que da un poco de miedo, ¿no? Pero es como una oportunidad para dar este paso, ¿no? Porque no va a ser fácil. Cojo tus palabras, es decir, hay que verlo como una oportunidad. Es decir, hace años, desde que yo llegué a este sector, ya se hablaba del café para todos y de lo injusto que era el café para todos, y hablábamos de que debíamos justificar muy bien las decisiones que se toman sobre las personas, que también lo mencionamos antes, basándonos en los datos. Ahora esto simplemente se hace más transparente y creo que viene para mejorar los modelos. Es decir, viene para exigirnos más, pero sobre todo transparencia, para exigirnos mejor. Es decir, no vamos a dejar de retribuir más al que mejor trabaja, por mucha igualdad que se nos exija, porque la igualdad hay que entenderla. La igualdad es pagar lo mismo por el mismo trabajo, pero es que se puede hacer el trabajo de una manera muy, muy diferente teniendo la misma descripción de puesto de trabajo. Totalmente. Entonces, eso simplemente hay que saber justificarlo. Y la inteligencia artificial no es una herramienta maravillosa para poder coger muchos datos y poder justificar esas decisiones. Por tanto, vamos a tener que hacer un ejercicio de transparencia y vamos a avanzar muchísimo, como cuando en la pandemia avanzamos años en transformación digital porque no tuvimos más narices. Sí. Pues exactamente será igual. Lo mismo. Esto nos viene a justificarnos nosotros mismos qué pagamos y por qué lo pagamos y a quién. Entonces nos daremos cuenta, y aquí me meto en algo que es poco, me va a ganar algún enemigo con esto, pero la brecha que hablamos de la brecha de género realmente es mucho más pequeña de lo que pensamos. Sí. Mucho más pequeña. Nosotros analizamos brechas constantemente y hace 4 años que lo estamos haciendo. Y tienes los datos. Claro, tenemos los datos, pero eso que le metes una capa de IA en todos estos datos y sacas maravillas. O sea, es que al final sacas una información que te ayuda a tomar decisiones, te ayuda a retener talento, te ayuda a muchísimas cosas. Y no hay nada más maravilloso que la diferencia. Eso es. Aceptarla y entenderla. Y justificarla, ya está. Al final hemos estado sentados con inspectores, ¿no? Y decían, al final, tiene que haber, y muchas veces hay brechas, pero lo importante es saberlas justificar y que estén bien justificadas, ¿no? A partir de ahí, ya está. Y es la base de la motivación. Es la base, sí. Dani, hablaría contigo, ya sabes, pasaríamos aquí rato hablando, un par de horas seguramente, pero como último consejo, para cerrar ya este episodio de podcast, cuéntanos o danos un consejo para nuestros directores de recursos humanos que aún les falta ese empuje para avanzar en el tema tecnológico y de la IA. Algo así, muy genérico, ¿eh? No soy nadie para ser un gurú de nada, pero lo que sí es evidente es que esto es una innovación radical, no es una innovación incremental, no es una herramienta un poquito mejor que la anterior, sino que es un cambio de modelo de funcionamiento, y por tanto es algo que no se queda en el mundo de los recursos humanos, sino que trasciende al negocio y nos va a cambiar, nos está cambiando como sociedad. Por tanto, pues es simplemente adoptarlo con naturalidad y no tener miedo a arrancar con nuevas herramientas, eso sí, partiendo de la formación y partiendo de criterios éticos a la hora de implementar estas herramientas sobre las decisiones, sobre las personas. Muy bien, pues ahí tomamos nota de todo esto. Muchísimas gracias, Dani, por estar con nosotros y compartir este espacio. Ya estás invitado siempre que quieras charlar de tecnología, de recursos humanos, de lo que tú consideres. Gracias, un placer. Maika, encantado. Con vosotros, muchísimas gracias por seguirnos. Un placer estar aquí de nuevo con vosotros y no os olvidéis de seguirnos en nuestro canal de YouTube. Gracias.